estoy viendo que algunos estáis intentando hacer el ejercicio sin siquiera haber visto cuál es la definición de la derivada. Vamos a ver cuál es la derivada de esta función en menos 2. Eso se escribe f' en menos 2. Y para eso necesitamos sabernos la definición de derivada, que estamos utilizando esta definición. En el punto menos 2, pues esto va a ser f' en menos 2, es en esta expresión sustituir la a por menos 2. Será el límite, cuando h tiende a 0, de f de menos 2 más h menos f de menos 2 partido por h. O sea que hay que calcular por un lado f de menos 2 más h y por otro lado f de menos 2. Y luego podemos seguir haciendo este límite, pero antes hay que hacer esos cálculos. Empecemos por f de menos 2 más h. La función f es esta de aquí arriba. Si f de x es x cuadrado menos 5x más 6, para esta expresión será esa expresión al cuadrado menos 5 por esa expresión más 6. Hay que desarrollar todo esto. Y os recuerdo que esto es una suma al cuadrado y luego simplemente habrá que quitar paréntesis y reducirlo todo. Vamos a hacer todas esas cuentas para saber cuánto vale eso, que es lo primero de aquí. Luego calcularemos esto, que es un poco más fácil, y sustituiremos todo en la expresión esta para calcular ese límite y con ello la derivada. Así que continúo con esto. Mirad, sería el cuadrado, esto es 4 menos, porque tengo un menos aquí, 2 por 2, 4 por h, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Sigo, menos por menos, más 5 por 2, 10, menos por más, menos 5 por h, 5h, más 6. Si ahora lo reduzco y lo ordeno todo, tendré h cuadrado, menos 4 menos 5h menos 9h, y 4 más 6, que son 10. Esto sería, por un lado, eso. Por otro lado, f de menos 2 saldrá sustituyendo ahora el menos 2 en la función. Menos 2 al cuadrado menos 5 por menos 2 más 6. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos por menos más 10 más 6. Sí, un momentito, más 6. 4. Menos por menos es más 10 más 6. De menos 2, 4, más 10, más 6. Cuando corrija lo que he hecho mal antes, me he ido con prisas y he hecho 6 más 4, 10, sin acordarme de que este 10 aquí es un 20 al final. Digo que f de menos 2 es 20, pues ya puedo seguir y hacer el límite. Será el límite cuando h tiende a 0 de f de menos 2 más h, que hemos quedado en que es h cuadrado menos 9h más 20, menos f de menos 2 menos 20 partido por h. 20 menos 20 se me va y lo que me queda es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión partido por esto, que es una indeterminación. Vamos a resolver esa indeterminación haciendo el límite cuando h tiende a 0. Saco factor común aquí. Recordad que el 20 con el menos 20 se me va. H menos 9. Y ahora divido por h arriba y abajo. De manera que cuando h tiende a 0, este límite es h menos 9, 0 menos 9, menos 9.